Sin duda alguna, un concepto sumamente interesante dentro del mundo de One Piece es el de las voluntades heredadas. Este consiste en algún sueño, objetivo o forma de ver la vida de algunos personajes que más adelante terminan heredando a otros, haciendo así que de alguna u otra manera, en el momento en el que los dueños originales de las mismas ya no estén presentes entre los vivos, estos siguen existiendo a través de quienes posteriormente heredaron sus voluntades. Ejemplo de esto hay un montón dentro de One Piece, y en esta oportunidad hablaremos de cada uno de ellos, en qué consisten dichas voluntades y quiénes las heredaron. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. La voluntad de Nika. A ver, si tuviera que definir con un nombre, esta voluntad la llamaría la de la búsqueda de la libertad. Y como no podría ser de otra manera, nace desde el personaje que actualmente es considerado dentro de su obra como el avatar de la libertad, es decir, Nika, el dios de la liberación. Para muchas personas en el fandom, este bicho no es más que una figura dentro de su propia historia. Sin embargo, con el descubrimiento del mural y de los Harley de Elba, pudimos interpretar que este fue un personaje que sí que existió dentro de su mundo, y realizó algunas hazañas que valieron para que posteriormente fuera considerado una leyenda vinculada a la libertad, y es debido a esto que considero oportuno llamar a esta voluntad general con ese nombre, ya que posteriormente sería heredada por Joy Boy, un tipo que consumió la fruta del diablo que otorgaba los poderes de Nika, la cual sabemos que busca ser consumida por los personajes correctos. Seguramente Joy Boy tenía una postura ideológica que le posicionaba a favor de conseguir ciertas libertades durante el siglo vacío. Esto lo digo porque justamente sabemos que al final acabó perdiendo en una gran guerra, y quienes le vencieron acabaron creando un sistema de gobierno mundial que reprime las libertades de los personajes. Debido a todo esto, uno podría asumir perfectamente que Joy Boy en aquel entonces fue el heredero de esa voluntad que en algún momento tuvo Nika, y posteriormente esa misma voluntad acabaría siendo heredada por un tipo que se dedicó a buscar siempre su libertad individual por encima de todo, Goldie Roger, quien al igual que Joy Boy acostumbraba a usar el sombrero de paja, el cual perfectamente puede simbolizar esta búsqueda de la libertad. Roger quería dedicarse a viajar por el mundo para tener aventuras. Sin embargo, debido a que nunca tuvo una postura altruista a diferencia de Joy Boy o Nika, muchas personas piensan que este no podría haber sido el heredero de toda esta cuestión, cosa que a mi parecer realmente no importa tanto, debido a que una voluntad no tiene por qué ser heredada por alguien que comparta las formas de hacer las cosas respecto a sus predecesores, y esto lo veremos más adelante con otros ejemplos. Pero ahora bien, la cuestión es que según yo, Roger tuvo un rol más de intermediario en todo esto, ya que su mayor objetivo en este aspecto sería cederle esa voluntad a una generación posterior, en este caso al personaje de Shanks, quien sí tendría un rol mucho más activo al momento de trasladar dicha voluntad posteriormente, ya que no necesitaría de morir para traspasársela a Luffy, quien actualmente sí que sabemos que es el elegido de toda la profecía que apunta a que habrá un gran libertador que acabe con esa gran época de oscuridad en su mundo. Luffy aparentemente sí que cumple con todos los requisitos para llevar a cabo esta tarea, puesto que al igual que Nika, libera a personajes a su alrededor. Es semejante a Joy Boy en el sentido de que logró establecer alianzas con figuras muy importantes dentro de su mundo, comparte un sueño más allá de todo este objetivo al igual que Roger, y de hecho, según quienes le han escuchado, consideran que es el mismo, y adicionalmente cuenta con un Shanks que, tras cederle esa voluntad, se ha encargado de labrarle el camino para que pudiera cumplir con este objetivo al que está destinado a cumplir. La voluntad de Ace. Según el propio Shirohige, en la guerra de Marineford, la voluntad de Ace seguiría estando viva tras su muerte a través de Luffy. De momento yo no he sido capaz de identificar con total claridad cuál era ese deseo que al final acabó heredando el protagonista de la obra proveniente de su hermano. Sin embargo, entendiendo que en su momento ambos conversaron ya siendo piratas y que los dos manifestaron algo en común, lo cual era el deseo de que se ocupara el puesto vacante del rey de los piratas, en el caso de Luffy, ocuparlo él mismo, y en el de Ace, hacer que su padre Shirohige lo hiciera, podríamos asumir que la voluntad de Ace al final pudo cambiar, queriendo antes de su muerte que fuera Luffy quien acabara logrando su objetivo, por lo que una forma de interpretar toda esta situación es que Luffy heredó la voluntad de ocupar el puesto del rey de los piratas proveniente de su hermano, fortaleciendo así la suya propia que ya tenía de antes, por lo que ya no solamente lo haría por cumplir con su propio objetivo, sino que también lo haría en nombre de su hermano. Pero bueno, donde sí las cosas quedan mucho más claras es con Sabo, quien además de acabar comiendo la logia del fuego anteriormente usada por Ace, involuntariamente también heredó lo que sabemos que fue su última voluntad de este personaje, proteger a su hermano menor a toda costa. Y esto es algo que vimos que hizo en Dressrosa luego de reunirse con Luffy. Ahí intervino en el conflicto que este habría tenido junto a Jesus Vargas y le dejó vía libre para que pudiera seguir luchando. Posteriormente Sabo ha manifestado que quiere seguir apoyando a su hermano, por lo que podría decirse que está haciendo lo que habría hecho Ace en caso de que no hubiera muerto en Marineford. Curiosamente, ambos hermanos acabaron heredando técnicas de fuego luego de que Ace muriera. En el caso de Sabo, evidentemente con su fruta, y en el caso de Luffy con ataques como el Red Hawk o
el Red Rock, que por alguna razón generan combustión espontánea. La voluntad de Shirohige. Ya que hablamos de Shirohige, creo que es oportuno mencionar que este personaje dejó como herencia una voluntad que él mismo tenía en Marineford luego de que Ace muriera. Y es que tras este acontecimiento el emperador decidió dar la orden de que se debía proteger a Luffy a toda costa, esto respetando la última voluntad de su hijo, cosa que derivó posteriormente a que, luego de que él también acabara muriendo, el resto de miembros de la banda continuara acatando con dicha orden. Podría decirse que a pesar de que la banda de Shirohige se quedara sin capitán y sin uno de sus comandantes en esa guerra, continuaron organizados con un objetivo bastante claro: evitar que Luffy muriera ahí. Y al final lo acabaron logrando. Bien es cierto que esto se dio gracias a la intervención de Shanks en ese conflicto, pero eso no quita que ellos hicieran todo lo que pudieron para lograr ese objetivo. Ahora bien, curiosamente, tras el salto temporal y disolverse, Marco el Fénix no dudó en apoyar al bando al que perteneció Luffy durante la guerra de Onigashima, demostrando así que a pesar de que hubieran transcurrido 2 años, él seguía teniendo presente los últimos deseos de su padre y también de su hermano, cosa que también hizo que, además de luchar en esa guerra a favor del bienestar de su país de origen, también lo hizo del lado de Luffy, al igual que sucedió en Marineford. De hecho, su caso es interesante porque sabemos que acabó muriendo en Onigashima producto a que le cubrió las espaldas a Usopp, uno de los tripulantes de la banda del hermano de Ace. Y antes de continuar con el video, les recuerdo que me pueden apoyar dejándome su like y su comentario para favorecer este video con el algoritmo, así como también suscribiéndose al canal si mi contenido es de su agrado. Tengan presente que igualmente pueden hacerse miembros del canal o dejarme algún super thanks en los comentarios en caso de que quieran apoyar de forma económica, pero en cualquiera de los casos, cualquiera de estas formas me ayuda un montón y lo valoro muchísimo. Y habiendo dicho esto, continuemos con el video. La voluntad de Davy Jones. Toda la voluntad Davy D nace de una declaración que en su momento dijo Rox D. Shebeck. Este comentó que originalmente el ocupante del puesto de Imu, es decir, el de ser el gobernante absoluto del mundo, pertenecía a Davy D. Jones, un tipo que en un principio creíamos que sería un personaje más de aquellos que se pierden entre los más de 1000 años de historia que tiene el lore de One Piece. Sin embargo, con todo esto ahora podemos asumir que Jones era extremadamente importante, tanto como para generar en Imu una incomodidad semejante a la que tiene cuando le tocan el tema del Joy Boy. Pero bueno, entendiendo que Jones en su momento estuvo vinculado al puesto del trono vacío de Mary Joyce, debemos asumir que su voluntad es precisamente la de convertirse o ser el rey del mundo, y esa misma posteriormente vimos que heredó el propio Rox D. Shebeck, ya que se lo manifestó a Imu en un par de oportunidades, y también se lo decía a sus Nakama cuando le explicaba que el objetivo final de su plan era el de obtener el control del mundo en general. Entre esto y que el propio Imu por alguna razón le reconoció como Davy D. Jones, se puede afirmar perfectamente que Shebeck fue el heredero de dicha voluntad, y la misma no se quedaría ahí, ya que muchos años luego de su muerte en God Valley, su hijo, Marshall D. Teach, se unió a la banda de Shirohige y estando ahí eventualmente puso en marcha su plan de convertirse en alguien grandísimo. ¿Pero qué tan grande? Pues según lo que sus propios Nakamas eventualmente afirmaron luego de que se convirtiera en Yonkou, el objetivo de la banda y por ende de Teach es el de apoderarse del mundo, y esto se puede interpretar perfectamente como que Teach acabó asumiendo también dicha voluntad que en un principio era de Davy D. Jones. De momento desconocemos cuál fue el medio para que Teach la heredara, es decir, no sabemos cómo se enteró que su padre y que su antepasado querían obtener el estatus del rey del mundo, pero lo que sí que sabemos es que ahora él busca lo mismo. Cabe destacar que en toda esta situación a veces se ha utilizado la palabra mundo para referirse a Imu, por lo que esta voluntad también podría interpretarse como que más que el dominio mundial, quieren el poder absoluto que posee Imu, pero como ambas cosas van de la mano, de momento hacer esa distinción es un tanto innecesario. La voluntad de la verdad. Y ahora tenemos una voluntad que a mi parecer es sumamente interesante, ya que la misma involucra a un montón de personajes de distintos linajes, y esa la podríamos denominar como justamente la voluntad de la verdad. Tiene un nombre bonito, ¿cierto? Pues bueno, esta misma técnicamente nació en el siglo vacío e involucra los anhelos de los personajes del Gran Reino, entre ellos Joy Boy, de que se supiera la historia tal cual como sucedió, y no por medio de tergiversaciones del bando contrario. Vamos, que ellos sabían que tenían el conflicto contra la Gran Alianza perdido y tomaron medidas al respecto, por lo que le pidieron al clan Kozuki que escribiera lo que realmente ocurrió en aquel entonces de forma encriptada en unos cubos de piedra muy grandes y aparentemente indestructibles. Y hasta aquí todo bien. Sin embargo, parece que las cosas no salieron como lo planearon, puesto que de alguna u otra manera la Gran Alianza los encontró, o en su defecto iban a hacerlo, pero todo esto fue evitado posteriormente por la gobernante de Arabasta, Nefertari Lily. Esta en su momento estaba del bando de la Alianza, pero les traicionó y dispersó todas las piedras por todo el mundo para evitar que cayeran en las manos de ese bando. Y esto nos deja como
como resultado una voluntad colectiva de buscar que la verdad pueda llegar a las generaciones posteriores, y que luego, curiosamente, las generaciones posteriores heredarían de forma individual. Y lo loco de esto es que más adelante todas ellas se acabarían juntando, pero para centrarnos en ello, el primer nombre que debemos poner sobre la mesa es el de Claude D. Clover, un arqueólogo aventurero apasionado por la historia, el cual acabó descubriendo que existía una historia oculta en su mundo y que la misma se contaba a través de esos cubos, por lo que en compañía de un montón de gente curiosa igual que él, descifraron ese idioma en el que se escribió todo e investigaron toda esta cuestión. Eventualmente el ahora conformado gobierno mundial les descubriría y les silenció matándolos a todos, pero ellos le heredaron esa voluntad a dos personajes, por un lado al Dr. Vegapunk y por el otro a Nico Robin. Ambos investigaron posteriormente por sus propios medios todo esto luego de que la tragedia de O'Hara ocurriera. Sin embargo, por otro lado, en aquel entonces Nefertari Lili acabó haciendo que su descendencia pudiera enterarse de que el gobierno no era tan bueno y que también su linaje llevaba una D, ya saben, una D en su nombre. Esto a través de una carta que acabó siendo leída por el rey Cobra, quien luego de confirmarlo todo antes de ser ejecutado por Imu en el último Reverie, le dejó como tarea a Sabo que le hiciera saber todo esto a Luffy y a su hija Vivi, quien técnicamente acabará heredando esa voluntad de la verdad. Pero es que por si esto no fuera poco, luego existe otro personaje que también heredó esta voluntad, pero de forma totalmente aleatoria por el simple hecho de ser curioso, y ese fue Law. Esto porque comprendió que el hecho de que debiera esconder la D en su nombre hacía que hubiera muchos misterios detrás de esa letra, por lo que por su propia cuenta también buscaría enterarse de los secretos que está oculta, y esto va de la mano con descubrir la verdad de su mundo. Curiosamente, todos estos personajes acabarán estando aliados y de alguna u otra manera se retroalimentarán para llegar de forma colectiva a esa verdad que tanto se busca heredar desde aquella época ancestral. La voluntad de Oden. Creo que nadie puede negar que Kozuki Oden fue un personaje bastante influyente tanto fuera de la obra como dentro de la misma, y un par de ejemplos de esto último lo podemos ver a través de los dos personajes que heredaron ciertos aspectos de su voluntad. El primero de ellos fue Yamato, que luego de leer su diario cuando era niña, esta se maravilló con todas las aventuras que tuvo tanto dentro de su país natal Wano como posteriormente fuera del mismo a través del mundo entero. La Oni a partir de ese momento empezaría a ver al samurái como un modelo a seguir, y esto, además de ocasionarle un problema de identidad al querer ser reconocida como Oden, también dejó como resultado que heredase esa voluntad aventurera que en vida tuvo el Goku con espadas, y esto la llevó, luego de que se solucionara el problema de Kaido en su país, a querer emular la etapa de la vida de Oden en la que recorrió entero a Wano, cosa que vimos en su propia mini historia, con la que casualmente, al igual que el espadachín, esta también consiguió un par de seguidores en su travesía. Pero bueno, por otro lado también tenemos el caso de su hijo, Momonosuke, quien en un principio veía como una obligación heredar el puesto que tenía Oden, ya no a nivel político dentro de su contexto, sino también a nivel simbólico, el representar esa figura del tipo más poderoso oriundo de su nación. Esto despertó en Momo un montón de inseguridades y conflictos que posteriormente dieron pie a que tuviera un desarrollo bastante interesante, y que acabó haciendo que al final aprendiera que sí, que debía heredar la voluntad de su padre, pero que no necesariamente esto debía ir de la mano con su forma de ser también, razón por la cual al final solamente heredó esa voluntad de querer abrir las fronteras de su país, solo que en este caso con la condicionante de entender que debe existir previamente un contexto favorable para realizar esa acción, y no hacerlo a lo pendejo sin medir las consecuencias de ello. La voluntad de Hiruluk. Bueno, en este caso llamaremos a esta voluntad como la búsqueda de la panacea, y esto es bastante simple realmente. El Dr. Hiruluk buscaba una especie de remedio que podría curar cualquier enfermedad. Sin embargo, los conocimientos de medicina que este tipo tenían eran sumamente escasos y en muchos casos incluso hasta contraproducentes, cosa que le hacían ser conocido como un matasanos más que otra cosa. No obstante, este deseo de querer hacer el bien a través de las medicinas sí que logró ser trasladado a Chopper luego de que Hiruluk muriera y que Chopper pasara a ser cuidado por Kureha, quien sí que sabía de medicina. El reno acabaría encaminándose de mucha mejor forma a cumplir ese objetivo que en un principio tenía Hiruluk, y a día de hoy Chopper viaja por el mundo investigando todo lo que pueda del ámbito de la salud, y esto dará pie a que consiga ese resultado que en su momento quería Hiruluk a través de toda esa búsqueda que en su momento hizo su padre adoptivo. La voluntad de los piratas Rumbar. En el lecho de muerte en conjunto que tuvieron los piratas Rumbar luego de haber tenido una batalla contra otra banda que selló su destino, estos decidieron utilizar sus últimos momentos de sus respectivas vidas para hacer lo que más disfrutaron mientras navegaban: tocar juntos una canción. Esto en parte como consuelo para honrar a la Boon, una pequeña ballena que en su momento les acompañó debido a que disfrutaba mucho de escucharlos y que con quien habían dejado un pendiente un reencuentro que debido a las circunstancias no se iba a poder dar. Sin embargo, a Brook, el capitán de la banda, se le ocurrió grabar todo esto en
un dial musical para que posterior a la muerte de todos se pudiera reproducir ese último toque por cualquier persona. Esto sin contar con que más adelante reviviría como un esqueleto y lo conservaría. Esto dio pie a que con su nueva apariencia huesuda, Brooke heredara la voluntad de toda la banda de reencontrarse con la Boom para así poder activar el dial y que escuche esa última canción que tocaron los piratas rumbar para ella, cosa que al final se dará cuando ambos se reencuentren. La voluntad de Tom Sam. En vida, Tom Sam, un carpintero gyojin, tenía una filosofía bastante interesante, la cual era una especie de mantra que rezaba que todo lo que se hacía debía hacerse con un don, o hacerlo como un don, dependiendo de la traducción, claro está. Con esto, este personaje se refería a que se debían hacer las cosas que despertaban interés en uno con mucha pasión, y que los resultados de esto debían ser motivo de orgullo en cualquiera de los casos. Esto, por ejemplo, le llevó a sentirse muy orgulloso en su momento de haber construido al Oro Jackson, barco en el que navegaba Goldie Roger, a pesar de la infame reputación que este acabó obteniendo durante su travesía. Gracias a esta filosofía de vida, Frankie, uno de los hijos adoptivos que tuvo, pudo superar una etapa bastante oscura de su vida, la cual dejó como resultado el desaparecimiento del propio Tom. Sin embargo, este nunca le reprochó nada por ello, cosa que facilitó que tanto él como su otro hijo, Iceberg, acabaran adoptando ambos esta forma de pensar, heredando así esa voluntad de Tom. No obstante, Frankie llevó todo esto mucho más lejos, puesto que no conforme con llevar el estilo de vida de su padre, este decidió superar su logro y se marcó un objetivo bastante interesante. Si Tom en su momento construyó como carpintero el barco del antiguo rey de los piratas que le dio la vuelta al mundo, él haría lo mismo pero con el próximo rey de los piratas, y encima no solo crearía otro barco que sea capaz de navegar por todo el mundo, sino que también él mismo como su carpintero viajaría abordándolo, porque de esa forma él superaría a su padre, pero lo haría como un don. La voluntad de Belemere. Debido a haber sido una marín, Belemere sabía que el mundo en el que vivía obligaba a todas las personas a tener que buscar resolver sus problemas por sus propias cuentas si no contaban con la suerte de nacer en una familia poderosa a nivel político. Y esto hizo que cuando le tocase criar a sus dos hijas adoptivas, Nojiko y Nami, esta lo hiciera de tal forma en la que ambas pudieran desarrollarse como dos mujeres fuertes e independientes que fueran capaces de resolver problemas por sus propias cuentas. Lastimosamente fue asesinada por Arlong, y esto le impidió ver cómo posteriormente sus hijas heredaron esa voluntad a su manera. En el caso de Nami, intentando resolver como buenamente pudo no solo su situación, sino la de toda su villa al querer comparársela a Arlong para liberarles, y en el caso de Nojiko, apoyando a su hermana como buenamente pudo, y posteriormente sumándose a la turba que intentó confrontar a Arlong para obtener su propia libertad. En ambos casos podemos ver a dos mujeres que lucharon resolver sus problemas por sus propios medios, y aunque al final sabemos que acabaron lográndolo gracias a Luffy, que no deja de ser un ente externo, la voluntad misma de buscar una solución y de no quedarse sentadas esperando a que alguien más les ayude ya demuestra que las formas de ver las cosas de su madre caló en ellas, a pesar del poco tiempo que ésta estuvo criándolas. La voluntad de Kuina. En la villa Shimotsuki del East Blue se construyó en su momento una rivalidad entre dos miembros de ese clan. Por un lado Kuina, la hija del maestro de los espadachines del sitio, y por el otro Zoro, un aspirante a derrotarla que siempre perdía cuando ambos se enfrentaban. Debido al gran talento de Kuina y a la insistencia y disciplina de Zoro, ambos despuntaron en cuanto al nivel medio que tendían a tener los aprendices del lugar, y esto les llevó a que, luego de un gran duelo en donde estuvieron más igualados que nunca, se prometieran que cualquiera de los dos debían eventualmente conseguir el título del mejor espadachín del mundo. Lastimosamente Kuina luego de un accidente murió, y esto hizo que Zoro asumiera la responsabilidad total de convertirse él en el mejor espadachín, no solamente por él, sino también por ella, que ya no lo podría hacer. Esto adicionalmente usando la que en su momento fue la espada de Kuina en honor a ella, quien hasta ahora ha sido su más grande rival. La voluntad de Seth. A veces las voluntades no solamente se basan en cumplir un objetivo puntual, sino más bien en simplemente hacer las cosas de una forma específica. Previamente vimos cómo Tom Sam influyó en Frankie y en Iceberg para que hicieran las cosas con la misma pasión que él, y que sintieran el mismo orgullo por los resultados. Pero en el caso de Seth y Sanji, la cosa va por otro lado, puesto que el que en su momento fue conocido como Pierna Roja educó a quien sería su hijo adoptivo para que no dañara a las mujeres en los combates, cosa que bueno, puede ser más o menos discutible debido a las consecuencias que ha tenido por ello a lo largo de la trama y a temas morales, pero bueno, cada quien tendrá en su punto de vista al respecto. Pero eso no quita que el hecho de que Sanji haya respetado esto y haya amoldado su estilo de combate tanto a no pegarle a las mujeres como a solamente usar las piernas y no las manos, esto al igual que Seth por un tema de no dañárselas ya que con ellas es que cocina, nos deja bien en claro que efectivamente Sanji heredó la voluntad de Seth.
Las voluntades de Calgara y Nolan. En su momento se nos mostró en el pasado de Skypiea que Mont Blanc Nolan, un navegante, descubrió la isla de Haya, sitio en donde vivía la tribu de los Shandianos, la cual era liderada por Calgara, un guerrero fuerte que en un principio era muy apegado a sus tradiciones, y que producto de un intercambio cultural bastante accidentado que ambos tuvieron, aprendieron mucho el uno del otro, y esto le dejó como enseñanza a Calgara que sí que se puede ser fiel a su propia cultura sin necesidad de arrastrar con tradiciones contraproducentes para su tribu, voluntad que mantuvo hasta el último momento de su vida luego de que la isla de Haya fuera parcialmente mandada al cielo. Esto derivó en muchos conflictos que se pasaron de generación en generación con los skypianos, y esto nos lleva a hablar de Wiper, un descendiente de Calgara, el cual lideraba a un grupo de guerrilleros que buscaban recuperar las tierras que anteriormente le pertenecían a su tribu, y que al final del arco de Skypiea logró llegar a un consenso con los skypianos para vivir en paz ahí, heredando así esa voluntad que en su momento tuvo Calgara de no aferrarse al pasado y a vivir como mejor se pueda el presente. Por otro lado, volviendo a Nolan, este tuvo un trágico final en donde le juzgaron por mentirle a su reino tras el descubrimiento de una Haya que no encontraron, producto de que la isla fue mandada parcialmente al cielo, y esto dejó en su familia una deshonra, ya que este sería conocido como un mentiroso posteriormente en la historia. Centenares de años después, su descendiente Riclet se dedicaba a buscar tesoros bajo del mar que le permitieran probar que efectivamente su antepasado no era un mentiroso, y esto lo acabó comprobando cuando Luffy le demostró que sí que existió esa gran isla de la que Nolan hablaba, cumpliendo así esa voluntad heredada de este de demostrar que nunca estuvo mintiendo. La voluntad de Tiger y Otohime. Tras una vida en donde Fisher Tiger luchó activamente en contra de la esclavitud que impartía la nobleza de su mundo a todo el resto de los habitantes, este se dio cuenta que el racismo que sentía su raza, los Gyojins, hacia los humanos no estaba bien. Sin embargo, debido al odio tan arraigado que este sentía hacia los habitantes de la superficie, este no pudo dejar de ser racista hacia ellos a pesar de que supiera que esto estaba mal. Es por esta situación que entre lágrimas en su lecho de muerte le pidió a todos sus tripulantes que intentaran evitar que ese mal que arrastró hasta su muerte no se siguiera propagando a las siguientes generaciones, cosa que por su parte también intentó hacer a través de activismo político la reina de la isla Gyojin, Otohime, esto con su sociedad. Otohime, al igual que Tiger, también acabó muriendo por sus ideales, y estos dos casos hicieron que tanto Jinbe como por otro lado Shirahoshi y sus hermanos obraran por sus respectivas cuentas para evitar que el racismo de los habitantes de las profundidades se acrecentara, llegando hasta el punto en el que Jinbe le donara sangre a Luffy luego de que se resolviera el conflicto del arco de la isla Gyojin frente a todos, a pesar de que esto fuera ilegal en el lugar, y que más adelante la familia real derogara esa ley que lo impedía, dando así en ambos casos un gran paso hacia adelante que alejaría a esa sociedad del racismo arraigado que sentía hacia los humanos. La voluntad de Kuma. La raza de los Buccaneer, o al menos el grupo al que pertenecía Kuma, parece que eran fieles creyentes de una religión que tiene a Nika, el dios de la liberación, como eje central. Esto dio pie a que el antiguo Shichibukai se convirtiera en un devoto de la misma. Kuma estaba convencido de que en algún momento ese dios reencarnaría en alguien que le devolvería la libertad a su mundo, y al ver a Luffy lo identificó como tal. Sin embargo, esta voluntad de tener fe en la existencia de dicha figura se la pudo trasladar a su hija Bonnie, quien en un principio sí que veía esto como una historia de fantasía, pero no fue hasta que vio en Egghead cómo Luffy luchaba con su quinta marcha que confirmó lo que le decía su padre, haciéndose así ella también en una fiel creyente de esta deidad y por consecuencia heredando esa voluntad de fe proveniente de su padre. La voluntad de los guerreros de Elbaf. No se puede negar que Dory y Broggy son dos ejemplos de guerreros fuertes y valientes que no tienen miedo al conflicto, y gracias a que esto lo manifestaron con sus innumerables duelos durante su estadía en la isla de Little Garden, Usopp al final se vería fuertemente influenciado por ello, y heredaría esa voluntad de querer convertirse en un bravo guerrero del mar semejante a esa figura idealizada que tenía de los navegantes de Elbaf. A día de hoy, que se sepa, esta voluntad sigue latente en el tirador de los sombreros de paja, a pesar de que demuestre todo lo contrario en la mayoría de las intervenciones que tiene en la trama. La voluntad de Corazón. Ya habíamos mencionado a Lo previamente, sin embargo este heredó en su momento otra voluntad, la cual provenía de Corazón, el tipo que le salvó su vida consiguiendo una cura para su enfermedad. Gracias a este hecho, un Lo niño cambió su forma de ver el mundo, y donde antes quería ocasionar todo el daño posible antes de dejarlo producto a su enfermedad, ahora luego de que el Don Quijote diera la vida para salvar la suya, este lo aprovecharía para hacer el bien dentro de sus posibilidades. Es debido a esto que Lo, prudentemente, también hay que decirlo, intenta realizar actos positivos para quienes
le rodean, sin buscar un beneficio aparente por ello, diferenciándose así de la mayoría de los piratas. Es por esto que uno podría decir que Law heredó la voluntad de corazón de aprovechar su vida para hacer el bien. La voluntad de Garp. Una frase que resuena mucho luego del flashback de God Valley es la que Garp utilizó para justificar que se mantendría en la marina. Si yo me voy de aquí, ¿quién protegerá a los débiles? Con esto se refería evidentemente a proteger a esos marines que buscaban hacer el bien y que no tenían los medios para sobrevivir al sistema que naturalmente les ahogaría. Y esta voluntad más adelante le acabaría heredando tanto el almirante Okiji como Koby. En el caso del usuario de la Logia del Hielo, lo podemos ver reflejado en sus actos de querer convertirse en el almirante de flota para evitar que Akainu tomara las riendas de la marina y suprimiera a los marines que quisieran hacer el bien según su moralidad. Y en el caso de Koby, por otro lado, es más evidente, ya que este directamente le hemos visto salvar a otros marines sacrificándose él para evitar que estos salieran perjudicados, tal cual como lo hizo en el conflicto de Amazon Lily, en donde se ofreció a sí mismo como rehén en lugar del montón de marines que pretendía llevarse Teach. La voluntad de la aventura. Ya habíamos hablado del anhelo de Roger de ser libre anteriormente, sin embargo, esas ansias por tener aventuras también serían heredadas por dos tripulantes que adoptaron como objetivo llegar por su cuenta a la última isla de la Grand Line, y estos fueron Baggy y Shanks, quienes recordemos que no pudieron llegar a Locktail junto a su capitán, pero que se propusieron hacerlo juntos en el futuro. No obstante, debido a que sus caminos se separaron tras la ejecución de Roger, ambos dejaron esto de lado, pero ese objetivo seguía estando presente en cada uno de ellos, y esto dio pie a que muchos años más adelante, ya habiéndose convertido en Yonkous, decidieran por sus propias cuentas retomar esa meta, en el caso de Baggy para convertirse en el siguiente rey de los piratas y en el caso de Shanks para determinar el rumbo que tomaría su mundo. La voluntad del inicio. Y qué mejor forma de acabar que justamente hablando del inicio de todo, ya que esto es un círculo y en un principio hablamos de la voluntad primigenia de este mundo, sí, pero ahora hablaremos de la voluntad que dio inicio a esta historia, y esa fue la que motivó a Roger a dar su discurso en Lockdown, con el que acabaría creando la gran era de la piratería. A esta voluntad la denominaré como la de querer poner al mundo de cabeza, esto porque en su momento fue como la definió Shirohige en su lecho de muerte, quien heredó dicha voluntad de su rival y replicó este discurso a su manera, reafirmando la existencia del One Piece en Marineford y haciendo así que una nueva generación de piratas se lanzara al mar a buscarlo, además de reanimar a los que ya lo hacían de antes a continuar haciéndolo. Pero es que la cosa no acabaría ahí, ya que a través del mensaje post-mortem de Vegapunk, este le comunicó al mundo entero que quien consiga el One Piece sería el que elegiría el rumbo que el mundo tomaría a partir de ese momento, y esto naturalmente generó otra oleada de personajes dispuestos a conseguir este objetivo, haciendo así que eventualmente el mundo acabe patas arriba, tal cual como lo quería Roger en su momento. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios cuál es su voluntad heredada favorita, así como también alguna que otra que seguro que no alcancé a mencionar. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video en donde hablé de 10 personajes que deben mostrar su prime en la historia de aquí adelante. Viéndolo me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.